El guardián de las esquinas perfectas. La vida de Adela se media en ángulos rectos. Arquitecta de renombre, su existencia era una maqueta meticulosa. El despertar a las 6 de la mañana, el café sin azúcar, los archivos impecablemente ordenados en su escritorio de cristal y un matrimonio con Ricardo, tan solvente como predecible. Su casa era una obra de arte minimalista donde el color era una ofensa y la espontaneidad, un error de diseño. Adela no era infeliz, simplemente había aprendido a confundir el control con la paz. Llevaba 3 años diseñando un proyecto colosal, el edificio Cronos, una torre de oficinas que debía ser el pináculo de la eficiencia. Pero el proyecto estaba estancado. Le faltaba luz, decía Ricardo, un ejecutivo de mentalidad rígida que veía la vida como un balance de cuentas. Una tarde de miércoles, mientras revisaba los planos en una pequeña cafetería, Adela sintió que la observaban. Levantó la vista y lo vio. Lucas era el caos. Su opuesto vital. Cuando eran jóvenes y estudiaban arte en Barcelona, él pintaba murales ilegales, usaba camisas desabrochadas y su risa era un sonido desordenado que Adela, en secreto, había adorado. Él había desaparecido de su vida sin una nota, dejando solo un hueco brillante en su memoria. Ahora, Lucas no había cambiado mucho. Su pelo seguía siendo largo y rizado, y sus ojos verdes, ligeramente hundidos, aún contenían la promesa de una aventura no vivida. Estaba sentado, dibujando en una libreta de bocetos manchados de acuarelas. Adela de los planos perfectos, dijo Lucas, sonriendo con esa familiar calidez desarmante. Sigues pareciendo una línea recta en un mundo de curvas. El reencuentro fue un golpe bajo la estructura de Adela. Ella trató de mantener la fachada de profesionalismo y frialdad, hablando de sus logros, de Cronos, de Ricardo. Pero Lucas no la escuchaba, la veía. ¿Y dónde está el color, Adela?, preguntó una tarde, mientras paseaban sin rumbo por un parque. Lucas acababa de confesar que vivía de pintar retratos por encargo y de viajar sin itinerario. Era libre de una manera que a Adela le resultaba, a la vez, atractiva y aterradora. El suspenso introspectivo de Adela creció. El edificio Cronos se había convertido en el símbolo de su prisión. Mientras intentaba redibujar los planos, las visiones de Lucas se colaban. La luz de su estudio de artista era dorada y caótica. Sus manos, manchadas de pintura, eran más honestas que las pulcras y controladas de Ricardo. Adela se dio cuenta de que su matrimonio no era amor, sino un contrato de estabilidad mutua. Había sacrificado su luz interior por la seguridad de la esquina perfecta. El clímax ocurrió la noche en que Adela se enfrentó a los planos del edificio Cronos. Lucas le había enviado una postal con un dibujo de su antiguo estudio. La luz no se diseña, Adela. Se deja entrar. Ella tomó un carboncillo y, en lugar de dibujar las paredes de acero, comenzó a garabatear una línea curva y audaz a través del corazón del proyecto, una cúpula de cristal orgánico que rompía la geometría estéril. Al hacerlo, sintió la adrenalina de la desobediencia y, por primera vez en años, la verdadera pasión. Ricardo la encontró a la mañana siguiente, contemplando el plano alterado. Su reacción fue predecible, un torrente de palabras sobre la irresponsabilidad, el dinero y la lógica. Pero Adela ya no era la Adela que podía ser controlada. El edificio Cronos está muerto, Ricardo. Y yo también estaba muerta dentro de él. Necesito la luz. El desenlace fue el movimiento, no la catástrofe. Adela dejó el proyecto, y la relación con Ricardo se disolvió, no con rabia, sino con la quietud de 2 líneas paralelas que simplemente dejan de coincidir. Una semana después, Adela no buscó a Lucas, sino a sí misma. Alquiló un pequeño estudio con grandes ventanales y compró óleos. Estaba pintando su primer lienzo, un torbellino de colores que le daba vértigo. En ese momento, sonó su teléfono. Era un mensaje de Lucas, corto y sin pretensiones. Hay un tren a Tánger mañana. El sol allí es brutal. ¿Te atreves con las curvas? Adela miró su lienzo. El miedo estaba allí, pero estaba silenciado por el rugido de la libertad. Ella ya no necesitaba que Lucas le mostrara la libertad. Él solo había sido el faro que le recordó que la luz ya estaba dentro. Respondió con una sola palabra, una que no usaba desde hacía 2 décadas, sí. Se fue, no huyendo de su vida controlada, sino regresando a su verdadera esencia. La luz había regresado, y con ella, la ruta hacia su propia libertad interior. Esta historia es un espejo sobre cómo la seguridad externa puede convertirse en la prisión interna. Adela, la guardiana de las esquinas perfectas, nos recuerda que la vida controlada, aunque parezca exitosa, a menudo es solo el silencio de un potencial no vivido. El reencuentro con un caos del pasado, Lucas, no fue la meta, sino el catalizador que rompió la ilusión de la estabilidad. La verdadera libertad no se encuentra en el escape o en otra persona, sino en el coraje de desmantelar las estructuras internas que hemos construido para ocultar nuestra luz.
El mensaje inspirador es que la ruta hacia la libertad es siempre introspectiva. Primero debemos atrevernos a dibujar las curvas en nuestro propio plano vital para que el mundo, por fin, nos vea con todos nuestros colores. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para continuar explorando juntos la sabiduría espiritual que ilumina la vida diaria. Sígueme en mi otro canal Despertar del Umbral TikTok. William Quesada Grisolles presentó un espacio para crear conciencia y pensamiento crítico.